Les pregunto, ¿alguno de ustedes ha vivido, ha experimentado en algún momento una situación de angustia, un momento de angustia, de desaliento, de aflicción, de depresión? Créanme que yo ahorita pensaba, y donde nadie levante la mano, porque yo en este momento les confieso que estoy pasando por un momento de dolor, de angustia y de aflicción. Y no en vano, el Señor sabe cómo hace sus cosas. ¿Sabía usted, hermanito, hermanita, que tenemos un Dios grande? Que tenemos un Dios poderoso, que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. ¿Está seguro de eso? Yo estoy completamente seguro también. Y el Señor me regaló, este mensaje me lo regaló a mí, y yo quiero compartirlo con ustedes, porque Él sabía qué necesitaba este siervo. Y yo quiero compartirles a ustedes porque yo creo que todos nosotros hemos pasado por momentos de desgano, por esos momentos de desánimo, de desaliento. Yo comparto porque yo creo que todo nos ha pasado. Pero hay un aspecto bien interesante y muy profundo para analizar en esos momentos de angustia, de dolor, de desánimo. ¿Ustedes se imaginan si todas nuestras relaciones, actividades, sueños, las pusiéramos en manos de la forma como nos sentimos? ¿Ustedes se imaginan por un instante qué pasaría en nuestras vidas? El día que llueve, por ejemplo, ¿qué podemos sentir un día que llueve? Y creo que el sentir en un día lluvioso es muy diferente a lo que sentimos en un día soleado. ¿Es así o no, iglesia? En un día lluvioso, es decir, nuestro ánimo es del color del día lluvioso. Es oscuro. Pero ¿cómo es el ánimo que tenemos, que sentimos en un día de calor? ¿Ah? Ayúdenme ustedes. ¿Cómo es el ánimo? Claro, estamos animados, estamos gozosos, tenemos entusiasmo, nos hacemos propósitos. ¿Qué pasaría entonces, iglesia, con todo lo que nos acompaña en nuestras vidas si tomamos decisiones en esos momentos? Cuando decimos, me siento que, tengo el sentir. ¿Se imaginan ustedes todo lo que pasaría en nuestras vidas cuando en esos momentos tomamos decisiones? ¿Dónde quedarían los grandes logros de algunos personajes en la vida? ¿Dónde quedarían, digamos, los logros de un deportista cuando el día que amanezca tenga el sentir de? ¿Dónde quedarían las metas de esas personas? Las metas nuestras, ¿dónde quedarían? ¿Dónde quedarían los títulos universitarios si en medio de la carrera entonces por un sentir se abandonan los estudios? Hermanitos, ¿dónde quedarían los matrimonios cuando manifestamos es que no siento o tengo el sentir de? ¿Dónde quedarían las familias? ¿Qué hacer entonces? ¿Qué hacer en esos momentos de angustia, de aflicción, de dolor o de depresión? ¿Qué hacer en esos momentos? Y el Señor
me regala a mí esta palabra y yo se las comparto a ustedes. Y es el Salmo 42. Salmo 42. Y les voy a pedir algo, hermanitos. Les ruego ponerse en pie, que vamos a escuchar palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, hermanos. La leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Versículo 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía, Dios mío. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo. Y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Padre, te alabamos, te damos honra, te damos honor en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la bendición y el privilegio que nos das en este lindo día de estar aquí en tu casa de oración. Permítenos, Señor, entender qué hacer en esos momentos, Señor, de angustia, de aflicción, de preocupación, de depresión, Señor. Te damos la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Hay otra versión, hermanos, donde ese versículo 5 lo dice de una manera de pronto más directa, que la podemos entender mucho más clara, y es: ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué voy a angustiarme? Dice la Nueva Versión Internacional. Y el Señor, a través de esta porción de la palabra que nos regala hoy, nos quiere enseñar, iglesia, que mis sentimientos no pueden dirigir mi vida. Mis sentimientos no pueden dirigir mi vida. Mejor es esperar
en Dios. Esa es la enseñanza que nos entrega el Señor a través de esta porción de su palabra. Pero vamos a hacer algunos comentarios iniciales para que nos ubiquemos un poco en el contexto del Salmo 42. Si bien estamos centrados en el Salmo 42, yo los invito para echarle una mirada al Salmo 43. Y creo que estos dos salmos tienen una relación totalmente directa. Ustedes en su casa podrían analizarlo y profundizar un poco y van a darse cuenta que el Salmo 42 y el 43 tienen una relación directa. Y uno podría hasta pensar, es que este es un mismo salmo. Uno podría decir, hombre, ¿por qué hicieron la división de Salmo 42 y 43 cuando tienen esa relación tan estrecha, tan directa? Porque, es decir, no entiende uno inicialmente por qué la división. Porque es que el contenido de ambos es es el mismo. Noten ustedes los versículos 5, el versículo 11 y el 5 del 43. ¿Qué encuentran en esos versículos? 5 y 11 del Salmo 42 y el 5 del 43. ¿Qué notan? Es el mismo. Es exactamente el mismo. Por eso es que les digo yo que uno podría pensar, este es el mismo salmo, ¿por qué lo dividen? Ok, simplemente para que ustedes así a nivel general tengan un concepto. Porque miren que uno nota en esos tres versículos que hay como un estribillo balanceado muy similar. Y dentro del mismo Salmo 42 encontramos expresiones que se conectan. Miren, en el verso 3 encontramos, mientras me dicen todos los días. Pero en el versículo 10, miren lo que encontramos, diciéndome cada día. Prácticamente igual. Y noten ustedes también en el versículo 9 del Salmo 42 que hablan que por qué andaré enlutado, y de qué hablan en el versículo 2 del 43. ¿Quién me ayuda? No, miren todos estos detalles, así generales como para tener uno encuentra entonces como una unidad en el desarrollo del tema en los Salmos 42 y 43. ¿Están de acuerdo conmigo, iglesia? Es bien interesante, bien hermoso esto. Y en los primeros 5 versículos del Salmo 42 encontramos en el salmista como un anhelo por la fe, un anhelo de la fe. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Uno le ve, uno siente el anhelo del salmista. Pero también vemos cómo los recuerdos del pasado agudizan el dolor del presente, agudizan el dolor actual del salmista. Fueron mis lágrimas, dice en el verso 3. Me acuerdo de estas cosas, dice en el versículo 4. Qué lindo esto. Ahora, si ustedes observan la metáfora que utiliza el salmista en los versículos 1 y 2, esa metáfora de la sequía, ¿qué expresa esa metáfora de la sequía? Una profunda ansiedad del salmista por sentir la presencia de Dios. Es hermoso. Y en el otro bloque, a partir del versículo 6 al 11, encontramos lo que podríamos llamar como un avivamiento de la fe. Ahora en la iglesia que recién estuvimos hablando sobre avivamiento. Y esta metáfora de la tormenta expresa las aflicciones del presente, pero noten ustedes que el salmista ve las olas, pero las ve como las olas del Señor.
Y en el versículo 8 uno nota que el amor permanece, que el amor del Señor permanece. De día mandará su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Hermoso esto. Pero, y noten ustedes que el salmista, a pesar de Dios, sigue siendo su roca. ¿Qué le dice en el versículo 9? Roca mía. Hermoso. Pero no olvidemos que en qué estaba pasando por el salmista. Tristeza, amargura, depresión, dolor. ¿Y qué le dice el salmista? ¿Qué sigue representando Dios para el salmista? Roca mía. Hermoso esto. Ahora, nosotros siempre les recomendamos y les animamos que recreen todas las porciones de la palabra. Y uno podría imaginarse muchas situaciones por las que, digamos, el salmista se hubiera sentido motivado a escribir el salmo. ¿Por qué? ¿Qué estaba sintiendo? ¿Qué estaba pasando? Y uno nota que el salmista trae a la mente el servicio del templo como cosa del pasado. Ahí en el versículo 4 se encuentra ahora en el extremo, inclusive nos ubica donde está, por ahí en el norte de Palestina. Pero también ve uno que solamente una intervención de Dios puede traerlo de regreso. Pero también ve uno que está rodeado de enemigos. Enemigos triunfadores que lo están acosando sobremanera. Es lo que uno percibe ahí en el Salmo. ¿Es así o no, iglesia? Está rodeado de enemigos que lo acosan. Entonces creo que la ocasión que llevó al salmista a escribir de esta manera fue cuando de alguna manera un enemigo los tomó cautivos y los deportó. Creo que sería la situación como más apropiada por lo que uno encuentra aquí en el Salmo. Pero entrémonos un poquitico a los dos bloques. Tenemos el bloque del 1 al 5, de los versículos 1 al 5 y luego del 6 al 11. Ubiquémonos en ese primer bloque. ¿Cómo vemos ahí al salmista, iglesia? Creo que vemos al salmista considerando al pasado como perdido, como si lo de atrás se hubiera perdido. Y el salmista trae el sufrimiento a Dios, le entrega lo que está sintiendo a Dios, junto con el recuerdo de los mejores tiempos. Y el salmista hace una pregunta. ¿Y creen ustedes que preguntarle al Señor es malo, iglesia? Creo que preguntar no es malo, pero encontramos una serie de preguntas. ¿Cuándo? Le dice, ¿cuándo estaré en tu presencia? Luego por ahí en el versículo 9, más adelante le dice, ¿por qué? ¿Dónde? Le pregunta, le hace preguntas. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? Expresando como ese querer que la prueba pase muy rápido. Es lo que uno percibe ahí. Expresa al salmista como una confusión, pensando que eso ni debiera estar pasando, que lo que está sintiendo, pues, ¿por qué me pasa? Esto no debería pasarme. Y es lo que uno percibe ahí en el salmista. Esto que está sucediendo, ¿por qué? Pero manifiesta también la imposibilidad de ver a Dios en esa misma situación, en la misma prueba. ¿Dónde está tu Dios? Cuando uno hace preguntas, hermano, a veces uno de pronto hasta dice, pero ¿quién soy yo para preguntarle al Señor? Pero ¿por qué no? Es colocar todo el corazón en las manos del Señor, todo el sentimiento. Y hay una pregunta bien interesante en la palabra de Dios, que nos puede, no sé, como dar o llevar, como que nos conduce a una dirección como más cierta y a una dirección más segura acerca de una pregunta. Hay una pregunta en Isaías, en el capítulo 42.
versículo 23 y 24. Noten ustedes, yo la leo a beneficio de ustedes, tranquilos. Isaías 42, versículos 23 y 24. Noten la pregunta. Versículo 23 del capítulo 42 de Isaías. ¿Quién de ustedes escuchará esto y prestará atención en el futuro? Miren qué pregunta. ¿Escuchará esto y pondrá atención en el futuro? ¿Quién entregó a Jacob para el despojo? Versículo 24. ¿Quién entregó a Jacob para el despojo? ¿A Israel para el saqueo? ¿No es acaso el Señor a quien su pueblo ha ofendido? No siguió sus caminos, ni obedeció su ley. Tremenda porción, ¿no? Pero miren esa pregunta donde nos conduce. Y llegamos a esos versículos 5. ¿Se acuerdan los versículos que eran similares o iguales? Versículo 5, 11. ¿Y cuál del 43? Y 5. 5, 11 y 5. Vemos ahí que el salmista como que trata con el sufrimiento, colocándose él mismo ante Dios, esperando en Dios, alabando a Dios. Ahora, ¿por qué esperar y alabar a Dios en medio de una situación de esas? ¿Quién es el que garantiza el futuro, iglesia? ¿Ah? ¿Quién nos garantiza el futuro? Dios. Por eso es que hay que esperar en Dios. Y hay que alabarle. Y hay que permanecer en oración, porque Él es el que garantiza el futuro. La fe entonces nos lleva a mantener esa esperanza, iglesia, en la fe, la que nos lleva a mantener esa esperanza en Dios. Pero esa esperanza, iglesia, nos da la certidumbre sobre el resultado que esperamos y que anhelamos. ¿Por qué voy a inquietarme?, dice el salmista. Pero es la pregunta que todos nos debemos hacer en esas situaciones. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué voy a angustiarme? Espera en Dios. Espera en Dios. En Dios pondré mi esperanza. Y miren lo bonito, y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador. Él es mi Dios. Tremendo, eso suena. ¿No les parece hermoso eso, hermanos? ¿Por qué he de angustiarme? ¿Por qué he de inquietarme? Esperaré en Dios, aún lo alabaré. Él es mi salvación. Él es mi Dios. Qué hermosura. Y el salmista nos muestra en ese otro bloque de los versículos 6 al 11, nos presenta un presente turbulento. Ahí podemos ver un tiempo actual de turbulencia, de tormenta. En estos versos, ¿qué vemos ahí? Vemos amenazas, vemos obstáculos, vemos angustia. En ese bloque del 6 al 11. Pero con un ingrediente muy especial, iglesia, y es en el que nos debemos concentrar, es que la fe se revive en medio de esa situación. Dios es aún mi Dios. En medio de la angustia, en medio de mi sentir, en medio de la turbulencia, el amor de Dios sigue siendo una realidad, iglesia. Pero ¿saben algo? En nuestra vida cristiana, en esa relación con Dios, estamos muy familiarizados todos, y yo sé que van a estar de acuerdo conmigo, y decimos, es que Dios es verdad. ¿Es así o no?
Es que Dios es el camino. No es que Dios es un Dios de principios. No, es que la relación con Dios, esto debe ser de convicción. Todo eso lo decimos, que Dios es amor, Dios es justicia. Pero ¿saben algo, iglesia? Nos tenemos o debemos de convencernos que Dios es mucho más que principios, que convicción, que camino, que justicia, que amor. Dios es mucho más que eso, iglesia. Dios es una realidad, iglesia. Entonces, cuando sientas en tu corazón que Dios es una realidad, entonces los sentimientos no van a dirigir tu vida. ¿Sí me hago entender, iglesia? Entonces, cuando pienses que Dios es justicia, que Dios es amor, que Dios es el camino, que Dios es un Dios de principios, que Dios es amor, piensa que para ti es una realidad en tu vida. Y entonces vas a ver la vida de otra manera. Y no vas a dejar que los sentimientos gobiernen tu vida. Y aquí en este salmo, hermanos, podemos ver que en medio de la turbulencia, que en medio del caos, que en medio de las tormentas, continúan dos cosas esenciales en nuestra vida: la alabanza y la oración. Versículo 8. Y esas preguntas, hermanos, que encontramos ahí, que parecen quejas, que expresan aflicción, porque eso es lo que realmente expresa con esas preguntas y que no tienen respuestas. Todo esto lo vivimos nosotros, ¿o no es así, hermanitos? ¿No vivimos todos nosotros esta misma situación del salmista? Este mismo sentimiento, este sentir del salmista. Iglesia, todo eso lo vivimos, yo lo vivo. Pero todo ello, hermanos, se convierte en ocasiones, no para tenernos lástima, sino para orar y para alabar al Señor. Mire, observe dos palabras bien sencillas, pero que nos enseñan algo. El salmista utiliza una palabra o dos palabritas para decir mi Dios. Mi Dios. Y uno ve ahí una fe personal que se mantiene en medio de la depresión. Uno ve ahí una fe personal que se mantiene en medio de ese desaliento, de esa aflicción. Y también se mantiene enfocado esa fe porque se enfocan los recuerdos de Dios, en todo lo que Dios ha hecho a través de la historia y en la vida misma. Entonces, cuando estamos en medio de depresiones, cuando estamos en medio de angustias, cuando estamos en medio de ese yo siento que, tengo el sentir que, uno podría entonces emitir dos frases. La primera, decirle al Señor: roca mía, si la fe se mantiene. O podemos decirle: Dios olvidado, ¿por qué te has olvidado de mí? Ahora, ¿de qué depende que contestemos roca mía o que le digamos Dios olvidado? ¿De qué depende? De la voz que estemos escuchando en ese momento. ¿A quién escuchas? ¿Escuchas la voz de Dios? ¿Escuchas la voz del Espíritu Santo? ¿O qué voz estás escuchando? ¿Qué diferencia de respuestas para el Señor? ¿Qué voz escuchas en medio de las angustias? ¿Qué voz escuchas en medio de la depresión? ¿Qué voz escuchas en medio de los problemas, de los desalientos?
¿Qué voz escuchas, hermanito del alma? Y hermanos, este es un salmo, y yo creo que todos estamos de acuerdo, que es un salmo escrito por un hombre envuelto en una profunda lucha personal. ¿Alguno se ha sentido así? Lo podemos ver claramente, ¿no? Es un salmo escrito por un hombre que estaba pasando por una lucha personal, hermanos. Miren cómo se expresa el salmista en el versículo 3. Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche. Miren qué expresión. Y en el versículo 6, hermanos, con una franqueza que asombra, este salmista confiesa: mi Dios, mi alma está en mí deprimida. Como quien dice: Dios, tengo una depresión tan grande. Pero ¿saben algo, iglesia? Para nosotros como pueblo de Dios, para muchos de nosotros, como que la depresión es algo que no se admite en quienes pertenecemos al pueblo de Dios. Y se escuchan interrogantes como: ¿cómo alguien que tiene acceso al poder ilimitado del Dios de los cielos y del Dios de la tierra puede llegar a estar deprimido? ¿No han escuchado ustedes eso? Que alguien aconseja a otro y le dice: pero si eres creyente, ¿dónde está tu fe? ¿Por qué estás deprimido? ¿Por qué estás angustiado? Y es decir, como si creyéramos que esto fuera un pecado, hermanos. Y nos esforzamos para mostrar esos valientes que somos, esos valientes pero huecos. Esos valientes pero huecos despliegues de triunfalismo que pretenden convencer a los demás que estamos viviendo la victoria en Cristo. Y la verdad, iglesia, es que la vida nos lleva con mucha frecuencia por caminos en los cuales experimentamos una gama de emociones y experimentamos una cantidad de sentimientos que son propios de nuestra humanidad frágil. Todas esas emociones y sentimientos son normales en nuestra humanidad frágil que tenemos. Pero en la honesta confesión del salmista, aquí en este Salmo 42, no encontramos, digamos, otra cosa que la sincera expresión de sentimientos del salmista, con los cuales nosotros también hemos luchado en muchas ocasiones. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Yo he luchado muchas veces con sentimientos como los del salmista. Pero Él nos hace a través del Salmo 42 esa sincera confesión del sentimiento, de lo que está sintiendo por lo que está pasando. Pero igual nosotros nos hemos visto en situaciones similares. Hasta el Hijo de Dios, iglesia, no se vio librado de ellos. Jesús, frente a la inminencia de la muerte, le expresó, le confesó a los más íntimos: mi alma está afligida hasta la muerte. Entonces, iglesia, el problema no es experimentar esos sentimientos. Ese no es el problema. Ellos son, podríamos decirlos, que la reacción de nuestra
alma a situaciones adversas, a situaciones tristes, normales para cada uno de nosotros. ¿Es así o no, iglesia? ¿Saben dónde está la complicación, iglesia? La complicación radica en la tendencia de dejar que nuestros sentimientos sean los que gobiernen nuestra vida. ¿Sí me hago entender? La complicación está cuando yo dejo que lo que yo siento gobierne mi vida, que ese sentir que manifiesto dirija mi vida y me haga tomar decisiones que me pueden hundir más en la depresión y en la angustia y en el desaliento. Ahí radica el problema. Y es precisamente, iglesia, en lo que muchos de nosotros caemos. Cedemos frente a los sentimientos de abatimiento. Cedemos frente a los sentimientos de angustia, de tristeza, de desánimo. Y esto nos lleva, cuando estamos en esos momentos, en esos sentimientos de angustia, de depresión, de aflicción, de desánimo, esto nos lleva entonces a dejar la oración, a dejar la devoción por Dios, a dejar trabajos, a dejar proyectos, a abandonar familias y a abandonar muchas otras cosas. Pero esto a su vez produce aún más angustia, esto produce aún más mayor desaliento, mayor depresión. Porque es que nuestros sentimientos, ¿cómo son? Nuestros sentimientos son inestables, iglesia, ¿o no? Nuestros sentimientos son inestables, son cambiantes y nuestros sentimientos son poco confiables. Podemos confiar en lo que sentimos. Piense nomás, hermanito del alma, piense nomás en las cosas, en todas las cosas que tenemos que hacer cada día. Entonces no podemos depender de lo que sentimos. ¿Saben qué sentí yo esta mañana, hermanos? Sonó mi despertador antes de las 6. ¿Qué pude haber sentido? ¿Sabe qué sentí? Que mi cama, que mi cobija no me quería dejar salir de la cama. Sentía otra voz por allá que me decía: duerme otros 5 minuticos que ahora te bañas más rápido. Empezamos con sentir muchas cosas, pero no nos podemos dejar gobernar por lo que sentimos. No podemos dejar que los sentimientos gobiernen nuestras vidas, porque yo decidí levantarme antes de las 6 hoy para estar aquí a las 7 ayer en la noche. No en la madrugada. Ayer cuando me acosté decidí madrugar para estar aquí a las 7. No es en la madrugada. Entonces yo no puedo dejar que mis sentimientos gobiernen mi vida. Lo que yo sienta, no. ¿Y saben qué hago diariamente, hermanos? Porque diariamente es el mismo sentir. Créanme. Nosotros nos levantamos generalmente antes de las 6. Pero ese sentimiento lo siento casi a diario. Yo con ese calorcito y ese sueño tan rico que empieza a las 5, 5:30, o no, o como dice un amigo en la televisión, o no. Eso es lo que sentimos diariamente. Yo tengo que luchar con eso todos los días, pero todos los días cuando despierto le doy gracias a Dios y le digo: gracias, Señor, por la bendición que me das todos los días, por permitirme hacer lo que voy a hacer en 5, 10 o 15 minutos. Y es hacer ejercicio, hermanos.
Y es una bendición de Dios que me permita hacer ejercicio. Entonces yo, donde me dejara llevar por el sentimiento de la pereza en la mañana, no recibiría las bendiciones que me tiene para el resto del día. No podemos dejar que lo que sentimos dirija nuestras vidas. Y el salmista aquí en el Salmo 42 reconocía el peligro de permitir que sus sentimientos gobernaran o comenzaran más bien a dirigir su vida. Eso es lo que uno nota aquí en el Salmo 42. Y él mismo confrontaba con disciplina a su corazón. Cuando le dice: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? ¿Recuerdan la otra versión? ¿Por qué he de angustiarme? Hermanito, no dejes que tus sentimientos gobiernen tu vida. No dejes que lo que sientes te indique una decisión a tomar. No dejes que tu sentir te hunda en el abismo de tu vida. No lo permitas. No lo permitas. Pero lo más hermoso, hermanos, en este Salmo 42 es que el salmista, con una orden, nos enseña la clave del problema. ¿A alguien le gusta recibir la clave para la solución del problema? Y el salmista lo hace de una manera hermosa y directa, cuando dice: espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. Oh, eso es hermoso. No se le puede olvidar esa solución, hermanos. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Aún he de conservar esa esperanza maravillosa. Y termina: salvación mía y Dios mío. Qué solución tan hermosa. Espera en Dios. Y aún he de alabarle. Hermanos, muchas veces, como creyentes, usted, hermanito, y todos nosotros y yo, tendremos que dar este ejemplo de disciplina a los que nos rodean. Este ejemplo de disciplina, el que el Señor nos entrega hoy, y es que lo que siento o que los sentimientos no pueden conducir mi vida, no pueden gobernar mi vida. Y en muchas ocasiones, como testimonio y como enseñanza a las personas que nos rodean, debemos enseñar con la manera de tomar decisiones y de proceder. No permitas que tu sentir dirija tu vida. Espera en Dios, y aún en medio de la aflicción y de la angustia hemos de alabarle. Salvador mío, roca mía, Dios mío. Y para terminar, hermanos, a manera de reflexión, yo te invito: cierra tus ojitos un momento. Y esta reflexión no la podemos hacer completamente aquí por cuestión de tiempo, pero llévate en tu corazoncito esta reflexión para que lo hagas allá en tu casa, en ese momento de intimidad con el Señor. Piensa simplemente con cuáles sentimientos tienes que luchar con frecuencia. ¿Con cuáles sentimientos luchas con más frecuencia? Ahorita puse un ejemplo de mi vida al iniciar el día. Tú puedes iniciar ahora con uno o con dos sentimientos, pero haz este ejercicio en tu casa.
Y muchos de nosotros luchamos con muchos sentimientos día tras día. ¿Con cuáles? Todos somos un mundo diferente y tenemos sentimientos diferentes. Pero también piensa a qué comportamientos te llevan esos sentimientos. Porque el problema es cuando tú te dejas llevar por ese sentimiento y tomas una decisión o te comportas de una u otra manera. ¿A qué comportamientos te llevan esos sentimientos? Y piensa también, ¿qué necesitas hacer para que esos sentimientos no gobiernen tu vida? ¿Qué necesitas hacer para que esos sentimientos no dirijan tu vida? Y por último piensa, ¿qué necesitas hacer para que tengas una vida con una mayor estabilidad emocional? Para que no tengas esos picos en tu vida de emociones diferentes, cambiantes y que te llevan a tomar decisiones equivocadas. Padre, te alabamos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos das hoy una enseñanza tan viva, tan real, que vivimos todos nosotros, Señor. Y con frecuencia nos vemos angustiados, nos vemos en momentos de aflicción, en donde sentimos desánimo quizás, sentimos depresión, Señor. Señor, y hoy, a través de tu palabra, nos enseña, Señor, que a pesar de, debemos continuar confiando en ti, roca mía, Dios mío. En ti esperaremos, Señor. En ti esperaré. En ti esperaré. Y aún te alabaré. Y aún elevaré mis oraciones. Porque solo tú nos aseguras el futuro. Porque tú solamente nos aseguras el resultado en medio de estos sentimientos. Y gracias, Señor, porque nos vamos con la claridad que los sentimientos que todos nosotros, y valga la redundancia, sentimos o por los que pasamos, Señor, no pueden gobernar ni dirigir nuestras vidas. Esperaremos en ti, roca mía, Dios mío, Salvador mío. La honra y la gloria para ti, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.